Dios sea bendito, un saludo muy especial para todas las personas que realizaron este proceso de consagración a San José y muy especialmente para todas las hermanitas del convento de la Visitación El Marinilla. Saludarlas, hijo. Bueno, en este día quiero hablarles un poco sobre la importancia de San José en las familias. No sin antes contarles un poco de mi testimonio, de cómo fue ese primer acercamiento que tuve hacia San José, o más bien cómo fue que San José llegó a mi vida. Todo inició a mi corta edad de los 8 años. Recuerdo como si fuera el día de ayer, estando en la casa de una tía mía muy querida que quiero mucho, donde ella tenía en su cocina una imagencita de la Sagrada Familia, donde estaba San José cargando en brazos al niño Jesús y la Virgencita al lado. Cada que yo iba me quedaba contemplando esta bella imagen, pero yo no comprendía quién era él, más sí conocía de la Virgen, ya que siempre que yo veía una imagen del niño Jesús, lo veía eran brazos de su madre. Un día yo me atreví a preguntarle a mi tía que quién era ese señor, el que estaba cargando a Jesús, y ella me dijo: mami, ¿cómo así tú no sabías? Y ahí fue cuando tuve mi primera catequesis de San José. Ella me explicó que San José es el padre putativo de Jesús y que él era el esposo de la Virgen. Y yo le decía: pero ¿cómo así que es el esposo de la Virgen si la Virgen es virgen? Por eso le decimos virgen. Entonces él me explicó que era que San José era la cabeza de ese hogar, en donde Dios quiso mostrarnos como ejemplo en cuanto a lo que es la construcción de una familia. Desde ese momento yo no entendía muy bien qué era lo que me decía mi tía. Lo que sí entendí era que desde ese mismo instante yo quedé enamorada de la figura de San José como padre, ya que yo tenía una imagen de padre no muy buena, ya que vengo de una familia disfuncional donde hubieron muchos conflictos de violencia intrafamiliar por parte de mi papá. Más sin embargo, desde ese momento yo dije y yo sentí en mi corazón que yo quería tener un esposo como el de San José. Entonces ahí fue cuando descubrí la vocación que yo tenía, que era de ser mamá, pero también de ser esposa. Desde ese momento yo quise tener una familia como lo es y como lo que fue y lo que hoy nos sigue mostrando la Sagrada Familia. Todo esto gracias a esa primera catequesis que mi tía me dio. Después de ese tiempo, ya cuando llegó el momento de realizar mi primera comunión, yo la hice a los 9 años. Recuerdo muy bien también que mi madre me pregunta qué día de diciembre quería hacer la primera comunión, ya que habrían varias opciones, ya que en el barrio se preparaban muchísimos niños, más de 200, entonces tenían que llevar por tandas estas ceremonias. Dentro de las fechas que me dieron, yo elegí el 19 de diciembre. En ese momento yo no sabía mucho sobre San José, no sabía ni siquiera que los días 19 eran especialmente dedicados a San José, pero yo elegí ese día, yo elegí el 19 de diciembre, ese día hice yo la primera comunión. Fue un día muy especial para mí, fue un día muy bonito, inolvidable, y recuerdo también esa fecha como si fuera ayer, porque nunca se me olvida. Bueno, después de que yo tuve ese primer acercamiento a San José, que fue a mi edad de los 8 años, yo fui descubriendo más sobre esa figura patriarcal y fue agrandándose ese amor que yo le tenía a él. Ya cuando yo me encontraba en la edad mía de mi adolescencia y en la edad joven, muchas ocasiones en las que yo necesitaba acudir a la protección de San José porque me sentía de pronto un poco insegura. Yo sentía que él estaba conmigo y que me cuidaba en todo momento en el que yo le invocaba. También cuando estaba en la época de la universidad, por cosas de Dios y que le agradezco profundamente a Dios, yo me pagué la universidad trabajando, ya que mis padres no tenían el recurso necesario para sustentarme en cuanto a una educación superior. En muchas ocasiones que me veía sin trabajo, yo inmediatamente acudía a San José, y la demora era que yo acudiera a su intercesión, haciéndole una novena, orándole, pidiéndole o visitando algún templo de San José para que inmediatamente me llamaran a alguna entrevista de trabajo o me resultara algún trabajo para poder continuar pagando mis estudios. Después de eso y por cosas de la vida, ya que yo no encaucé muy bien mi vida, en mi época de juventud, yo quedé en embarazo de mi primer hijo. Y como pues la devoción mía a San José ya venía desde que yo era una niña, mi primer hijo se llama Juan José en honor a San José.
Y también de esas cosas, porque San José no se quedó sin mostrarme más signos de que él estaba ahí conmigo siempre. Juan José nació un 19 de septiembre, entonces ahí también se ve San José en mi vida de un modo muy patente y mostrándome esa seguridad y mostrándome que ese anhelo que yo tenía de tener un esposo como él, ahí seguía firme. Por mucho tiempo fui madre soltera y en algún momento cuando ya Juan José tenía 2 años recién cumplidos, recuerdo como si fuera ayer que yo estaba en el baño orando, eso fue un 8 de diciembre, eh, ya que había descubierto ciertos rasgos de mi personalidad, me había dado cuenta de que yo era una mujer emocionalmente dependiente, le estaba diciendo a Dios que yo necesitaba que Él primero sanara esa dependencia emocional que yo tenía, de no estar sola, de que siempre tenía que estar con alguna persona, y yo le decía a Dios que yo tenía mucho miedo de darle un mal ejemplo a mi hijo, de estar de pronto mostrándole una mamá que está con un novio, que está con otro, como esa inestabilidad. Entonces yo le decía de esa forma a Dios, le decía que yo necesitaba primero que Él me sanara esa dependencia emocional, que fuera Él quien llenara todos esos vacíos que yo tenía en mi corazón y que fuera Él el que se encargara de mostrarme quién iba a ser esa persona con la que yo tomara la decisión de pronto de entablar inicialmente una amistad, pero con muchos temores. También le decía en ese momento a Dios que yo quería, que si era el querer y la voluntad de Dios, tener una familia y que quería un esposo como San José, que así como Él amó a Jesús, que aunque no era su hijo de carne, sí lo fue, y lo amó con ese amor incondicional de padre, no solamente a Jesús, sino también a María. Entonces yo le decía a Dios que yo quería un esposo así como San José, que yo quería un esposo como San José, que la persona que Él me mandara, que me mostrara signos de ese San José que me mandaba a mi vida. Después de que terminé de realizar esa oración, me fui, me acosté, me dio por coger el celular un rato cuando me escribió un amigo que yo conocí 5 años atrás, antes de tener a Juan José. Les estoy contando que en ese entonces mi primer hijo tenía 2 añitos recién cumplidos. Me escribió un muchacho al que yo había conocido 5 años atrás, pero nunca entablamos de pronto como una amistad, más allá de una amistad, ya que yo pues estaba en otras cosas del mundo y yo veía que él era una persona muy virtuosa y yo pues estaba en otras cosas de mi vida, era una mujer pues estaba más que todo enfocada en mi estudio, pero también no me interesaba pues como entablar mayor cosa con él. Después de esos 5 años y de que terminé de realizar esa oración, él me escribió, me invitó a salir, nos reunimos un 12 de diciembre, que fue el Día de la Virgen de Guadalupe, y él me estuvo contando algo sobre su historia, sobre su experiencia de vida. Esta persona había sido seminarista por 11 años, en el momento pues en que yo lo conocí 5 años atrás, y había entablado un noviazgo con una muchacha con la cual duró 4 años y se iban a casar, y me contó que por esas cosas de Dios no se casaron, porque Dios les había mostrado que no. Resulta de que esta persona pues estaba casada ya por la iglesia. Es una historia ya un poco larga que ya él después tendrá la oportunidad de contárselas, pero que Dios lo había como liberado de eso en cierta forma. Él me contó su experiencia, a mí eso me pareció impresionante, y ese día conversamos, le conté un poco de mi vida y quedó así la cosa. Ya en enero él me propuso ir a un retiro espiritual de retiros, de conversión, y yo inmediatamente acepté, porque yo estaba en un momento de mucha sed espiritual, tenía muchas preguntas en mi vida, ya que ya tuve ese primer acercamiento donde Dios me había iluminado, me había mostrado esa dependencia emocional que yo tenía, de que no podía estar sola. Entonces tomé la decisión, ya que él me hizo la invitación de ir a un retiro de San José, a un retiro espiritual de conversión. Resulta de que en esa época, eso fue el 17 de enero, yo me encontraba sin trabajo y yo había terminado de realizar una novena a San José. Yo vivía solita con mi hijo en el tercer piso de la casa de mi mamá, pero yo le pagaba arriendo, le pagaba a ella el arriendo pues por estar allá, y yo misma me compraba mi mercado, mis cosas y los demás gastos para sustentar a mi hijo. Yo pagué el valor del retiro espiritual, y cuando me fui yo dije: Jesús, en ti confío. San José, yo pido tu intercesión. Yo ya me gasté hasta lo último, le pagué a mi mamá el arriendo, hice el mercado y quedé como con 100.000 pesos.
Entonces yo tuve ahí un acto de fe en Dios y le pedí la intercesión a San José de que me ayudara a conseguir trabajo después de que saliera de ese retiro de conversión. Cuando volví el domingo a la casa, mi mamá me dijo: Mari, la llamaron de una empresa para que vaya a una entrevista, cosa que a mí me alegró mucho. Yo dije, bueno, bendito Dios, vamos a ver qué va a suceder. Al día lunes uno llega muy cansado de esos retiros. Me acuerdo que eran las 9 de la mañana cuando me sonó el celular y era la secretaria de la empresa para decirme que si quería ir a una entrevista, que a ellos les había llamado mucho la atención porque mi mamá les había dicho que yo estaba en un retiro espiritual de Lazos de Amor Mariano y que los jefes, los dueños de la empresa, eran servidores de Lazos. Entonces, que querían que yo fuera a una entrevista. A mí eso me pareció hermoso porque realmente eso fue la intercesión de San José. Yo fui a la entrevista, les caí en gracia y allá fue donde me dieron la oportunidad de seguir trabajando. Después de eso entablé un noviazgo con mi esposo, con el que ahora es mi esposo, con Jorge David. Pero después de que yo llegué al retiro le dije que yo quería llevar un noviazgo lo más sano posible porque me daba mucho miedo cualquier persona que llegara a mi vida, ya que yo tenía un hijo y que no estaban de pronto como para estar jugando o perdiendo el tiempo con alguien. Fue entonces al cabo de 8 meses de noviazgo que nos casamos. Realmente pues eso en el momento puedo decir que fue una locura de amor, pero Dios me mostró varios signos de que realmente Él era el San José que yo le había pedido a Dios por intercesión de San José. Uno de esos signos fue que el 26 de diciembre de ese año en el que nosotros volvimos a encontrarnos y a hablar y a entablar una amistad después de muchos años, fuimos a misa y ese día era el día de la Sagrada Familia. Entonces, mire, yo ya pidiéndole a Dios un San José, fuimos a misa y era el día de la Sagrada Familia. Fue hoy hace 6 años. Bueno, después de eso, al otro día, él me invitó a San José de la Montaña en Sabaneta con mi hijo y fue el día que conoció a Juan José. Lo conoció y cayeron pues en gracia, por la gracia de Dios. Ya hasta el día de hoy mi esposo y yo llevamos más de 5 años de casados. Después de eso vino Emanuelito, que fue mi segundo hijo, y San José no se quedó con mostrándome, con las ganas de mostrarme ese amor que me tiene, porque así lo siento. Yo me siento una hija consentida de Dios y muy especialmente me siento muy protegida por San José, por muchas cosas, muchas otras que me sucedieron a lo largo de mi vida. Emanuel nació el 25 de enero, un día miércoles, que es el día que se celebra la Eucaristía con la intención a San José. Después de eso nació mi tercera hija, a los 2 años después, Amada María, que nació en un mes de marzo, el 30 de marzo. Marzo, como bien saben, es el día de San José. Y por último ya llevo mi cuarta hija, quien es Guadalupita. Nació este año, que sabemos que es el año de San José, pero como para cerrar con broche de oro, nació el 31 de marzo, no solamente en el año de San José, sino también en el día de San José. Entonces les quería mostrar un poco de cómo ha sido mi experiencia con San José. Realmente yo siento que es el santo de los santos. Y hoy más que nunca, al ataque tan grande que tenemos hacia las familias, esa familia como lo instauró Dios en el libro del Génesis, donde es hombre y mujer, hoy más que nada necesitamos esa figura de San José en los hogares, ya que la figura del hombre se ha degradado demasiado, muy principalmente por todas estas corrientes feministas. En algún momento de mi vida yo fui muy feminista, ya que tenía pues muchas heridas en mi infancia por parte de mi papá, entonces sentía cierta rabia hacia los hombres. Pero Dios es muy grande y sin embargo nos cuidó mucho el corazón, pues gracias también a las oraciones de mi mamá y a las catequesis que ella nos daba desde niñas hacia el amor de Dios y enseñándonos que así el hogar de ella y nuestro hogar era un hogar disfuncional. Había muchos hogares muy bonitos y teníamos sin embargo el ejemplo de hogares muy bonitos como el de mis tíos y el de mis tías. Entonces por ese lado tuvimos como esa protección de Dios hacia querer conformar hogares en Dios. Bueno, entonces yo pienso que la figura de San José en los hogares es de suma importancia, primero para tenerla como ejemplo de obediencia,
Vemos como cuando nació el niño Jesús, la Santísima Virgen María y San José, ellos obedecieron y presentaron en el templo al niño Jesús, presentando 2 tórtolas o 2 palomas. Realmente no se sabe qué fue lo que se presentó, pero era la costumbre de ese entonces, cada que se tenía al primogénito, presentarlo en el templo y ofreciendo un animal. Ellos lo que hicieron fue que se dice que fueron o 2 tórtolas o 2 palomas, pero ellos tuvieron esa obediencia presentando a quien era Dios, porque ellos sabían la misión que tenían tan grande y sin embargo obedecieron. Entonces una de las cosas importantes para seguir ese ejemplo de San José, seguir esa obediencia, nosotras mujeres como esposas, mirar cómo la Santísima Virgen María, que como bien sabemos tiene un grado de perfección y de santidad mucho mayor al de San José, ella sin embargo le obedecía a ese hombre que Dios le había dado como cabeza de hogar. Ella le obedecía en todo. Era solamente amor y dulzura. Entonces tenemos que seguir nosotras ese ejemplo como esposas de la Santísima Virgen María en obediencia a su esposo. Y cómo San José protegía de una manera tan dulce, tan tierna, tan noble, no solamente a Jesús, sino también a su amada esposa, la Santísima Virgen María. Recordemos también en el libro de Lucas, cuando el niño Jesús se perdió en el templo, cuando después de los 3 días que ellos se dieron cuenta que Jesús no estaba en la caravana, se devolvieron a Jerusalén y lo vieron predicando entre doctores, cuando le dice la Santísima Virgen María a Jesús: ¿acaso no ves que tu padre y yo te andábamos buscando? Miramos cómo la Santísima Virgen María le guardaba ese respeto profundo a su amado esposo San José. Entonces vemos cómo esa figura de esa Sagrada Familia sigue siendo ejemplo, y con mayor razón en estos tiempos tan difíciles que, como bien sabemos, las familias son blanco de ataque en absolutamente todo por todas estas ideologías que se nos han metido, que se nos han muy sutilmente metido en los hogares. No permitamos que lleguen corrientes a nuestros hogares, porque yo creo que ese es el inicio de familias rotas, ese es el inicio de que las familias estén cada día más rotas. Les cuento también como testimonio que después de que yo me casé, pues me costó un poco al inicio aceptar ese regalo que Dios me tenía, de tener esa oportunidad de estar como frente a mi hogar, como una esposa ama de casa. Y me costaba mucho precisamente por esa corriente feminista, donde yo nunca me veía dependiendo en lo absoluto por un hombre, y mucho menos estar en la casa todo el día haciendo comida, aseo o lidiando con los niños. Entonces al principio eso me costó mucho, pero fue por intercesión de San José que ese milagro se me dio después de que nació mi tercera hija, que fue Amadita. Bueno, entonces esa figura de San José en los hogares, creo que debemos de seguirla como ejemplo para que podamos tener hogares que perduren, así como esas promesas que se hicieron cuando nos casamos hasta que la muerte nos separe. Seguir ese ejemplo no solamente de la Santísima Virgen María en obediencia, en amor, en dulzura, sino también en el de San José, en el cuidado, en esa santidad, en esa prudencia, hombres, en ese amor, en ese respeto, porque San José no solamente era el proveedor en cuanto a lo material, sino que también era proveedor en lo espiritual. Y sabemos eso gracias a todas estas charlas que nos han dado las hermanas, de que San José tenía revelaciones muy bonitas por medio de los sueños, en donde él con miedo le consultaba a Dios y él le respondía qué hacer. No es fácil llevar una familia, y mucho menos en estas épocas, a pesar de que sintamos miedo por la responsabilidad, también por lo económico. Yo les digo que acudan a San José, acudan a la intercesión de él, porque él les ayudará a llevar esa misión tan grande que Dios nos ha dado como padres, como esposas, y también a ustedes esposos, como esposos, en que los exhorto a que tengan una plena confianza en el Señor y que acudan a la intercesión de este gran santo de los santos, porque de verdad Él les ayudará a salir adelante como familia. Hoy, por gracia de Dios, somos una familia abierta a la vida. No fue fácil al principio,
precisamente por estas corrientes que ya les había mencionado, el abrirnos con esa apertura de corazón, de alma, y tampoco es fácil la crianza, pero yo creo que con la intercesión y con ese ejemplo de familia que Dios nos da a través de la Sagrada Familia, se puede lograr llevar a cabo esa misión tan grande que el Señor nos ha dado. Bueno, un abrazo para todos y espero que San José siga presente en la vida de cada uno de ustedes y que ustedes se dejen amar por Dios a través de la figura de San José como patrón universal, no solamente de la iglesia, sino también de los hogares. Dios sea bendito.